Después de haber subido mis últimos 3 videos, que por cierto ya tienen casi 2 meses de haberse subido, mucha gente en los comentarios estaba comentando que no les funcionaba el tutorial. La razón de esto fue porque había salido una nueva versión de la IA, y esta versión es RVC. Creo que los tutoriales anteriores ya están completamente obsoletos, por no decir que aún funcionan, pero la gran mayoría está utilizando el RVC por facilidad y porque son muchísimo más eficientes. Entonces me decidí a investigar el cómo poder hacer un audio con inteligencia artificial pero de RVC, y me funcionó. Pero después de casi una semana en los que estaba editando en mis ratos libres, mi laptop del gobierno se dañó y me dio un pantallazo azul así por nomás. Así que lo que hice fue reinstalar Windows. Al reinstalarlo obviamente perdí todos los datos y tuve que empezar desde el principio, así que grabé el nuevo tutorial. Al acabarlo se actualizó la versión de RVC, así que pregrabé el video de nuevo. Pero al grabarlo, literalmente al día siguiente lo volvieron a actualizar. Así que ya estaba casi al borde de la depresión porque ya había editado 3 videos que había desechado por completo. Pues reflexioné y me decidí a hacer el tutorial de todas formas. Y lo grabé. Lo voy a grabar durante casi un buen tiempo, pero honestamente al ser yo una persona demasiado floja, pues lo editaba en mis ratos libres. Así que les agradecerá bastante si se suscriben y dejan su like para que más gente le llegue este contenido y comenten. Y cualquier duda que tengan en comentarios déjenla. Tal vez lo vea pero ni lo vaya a resolver porque no soy muy bueno en estas cosas. Mi recomendación es que vayan al server oficial de la inteligencia artificial y ahí coloquen sus dudas. Y suscríbete, amigo, no te quita ni 2 segundos de tu tiempo. Y de paso siguen en mis redes sociales, ahí podemos hablar o lo que sea, echen unas partidas del Fortnite y comenten cualquier cosa. Y pues ya, gracias amigos, un abrazo y los dejo con el video. Pues bueno, lo primero que tienen que hacer es buscar la canción en la que quieren reemplazar la voz. Eso también puede funcionar para ustedes grabar algo y reemplazarlo con la voz con inteligencia artificial. Entonces pues eligen la canción. En mi caso elegiré esta canción de Bob Esponja llamada Gary vuelve a mí, y tienen que descargar la canción. Aquí cada quien use sus métodos para poder descargar el audio. Una vez descargado, métanse al link de la descripción y les dejaré esta página. Esta página lo que hace es separar la voz de la música. Este proceso más que nada es para tener la voz limpia y reemplazarla con la voz hecha por inteligencia artificial. Así que una vez de haber ingresado en la página, dan clic donde dice selecciona un archivo y dan clic en su archivo de audio en el que quieran reemplazar la voz. Así que cliquean y esperan a que cargue, ¿ok? Una vez que hayan terminado, les aparecerá esto. Aquí lo que tienen que hacer es bajar el volumen de la música y subir el puro volumen de la voz. Luego con el mouse se posicionan antes de iniciar el audio y le dan al botón de play. Gary, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás. La voz tiene que sonar limpia como aquí, sin la música de fondo. Si les gusta el resultado, tienen que hacer lo siguiente. Le dan clic en donde dice guardar y descargan donde dice música, al igual que dan clic en donde dice voz. Y les aparecen los 2 archivos, ¿ok? Primero son las vocals, que es la pura voz, y abajo es la pura música. Una vez que ya tengan su archivo de pura voz, entren al link de la descripción y les dejaré el enlace de esta página, que es la que hace toda la magia. Lo primero que tienen que hacer es dar clic derecho y dar clic donde dice traducir al español. Y ahora estará toda la página en español. Así que dan clic en la celda número 1. Y aquí aceptan esto, ¿ok? Le dan a ejecutar de todos modos. Y esperan. Una vez que ya terminó de descargar, y no les aparecerá el icono de que está cargando, y abajo les aparecerá una palomita color verde. Bajan y en el paso número 2 tienen que poner su modelo de voz. Y se preguntarán, ¿dónde puedo conseguir el modelo de voz? Una vez que ya cargado, tienen que bajar y dar clic donde dice modelos. Y aquí tienen que darle clic donde dice RVC y en RVC V2. Y todos esos modelos son los que pueden utilizar, ¿ok? Yo por ejemplo elegiré la voz de Vegeta, así que doy clic y aquí tienen una muestra de audio de cómo suena la voz. Pero lo que nos interesa es este enlace, así que cliquean en el enlace y lo que nos importa es esto de arriba. Así que dan clic, copian y se regresan a la página y aquí solo pegan el enlace y ejecutan la celda. Cuando ya terminado les aparecerá esta palomita de color verde. Así que lo siguiente que tienen que hacer es dar clic en el folder y dar clic en este icono. Y aquí seleccionan el audio en la que quieran reemplazar la voz. Si lo reemplazaste con tu propia voz, solo eligen el audio. Y si lo quieres poner para la canción, utiliza el archivo que son las puras vocals. Dan clic y dan en abrir. Le dan en aceptar y esperan. Ahora lo que tienen que hacer es buscar su archivo, que como pueden ver aquí está el mío. Le dan clic a los 3 puntitos donde dice copiar ruta de acceso. Ahora desenmarcan esta casilla y ejecutan la celda 3. Aquí les aparecerá 3 enlaces. Tienen que utilizar el enlace que está en medio. Así que cliquean
les abrirá esta página. Aquí dan clic derecho y le dan donde dice traducir al español. Esta es la página traducida, ¿ok? Así que aquí donde dice interferencia de voz, dan clic y aparecerá su modelo de voz que descargaron. En mi caso es Vegeta, cliqueo. Aquí en el segundo hacen lo mismo. Y es lo más importante, donde dice introduzca la ruta del archivo de audio. Así que regresan a la página, buscan su archivo de voz, 3 puntitos, copia la ruta de acceso. Regresan a la página y aquí seleccionan esto y pegan la ruta, que es la que acaban de copiar. Y les aparecerá así. Ahora bajan y aquí pueden experimentar. Aquí les explica qué hace cada función. Aquí dan clic donde dice PM, ya que dicen que es una extensión más rápida, pero de voz de menor calidad. Bajan y donde dice convertir, dan clic. Y listo, así será el resultado final. Así que lo que tienen que hacer es dar clic a los 3 puntitos y donde dice descargar. Y se estará descargando su audio. Ahora lo que tienen que hacer es combinar la instrumental con la voz nueva, ¿ok? Aquí pueden utilizar cualquier editor de video o de audio solo para combinarlo. En mi caso, utilizaré FL Studio, pero ustedes pueden utilizar programas como Filmora 9 o cualquier otro programa. Recuerden que solo es para unir la voz y la instrumental. Así que lo que hago es agarrar el audio de Vegeta, arrastrarlo a la pista número 1 y ir por el segundo audio que ocupó solo la instrumental, ¿ok? Ahí dice música, lo arrastro hasta la segunda pista. Quiero escuchar el resultado. Yari, ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás.